Isidro, ¿te pongo como exinspector del Estado o docente? Bueno, fundamentalmente, a ver, yo he sido 30 y tantos años profesor de instituto, fundamentalmente. He sido más cosas. 5 años estuve de alto inspector de educación aquí en Cataluña. Muchos años, ya digo, de profesor de secundaria. Y antes había estado también de profesor de otros niveles. Vale, y... Soy licenciado en Filosofía y Letras, lengua castellana, también en clásicas, latín y griego, y también en Filología anglo-germánica en inglés. O sea, tengo 3 licenciaturas en cuestiones de lengua. Lo digo para que lo sepas, Desde tu experiencia me interesa mucho, en función también a lo que he hecho con otras personas, es lo que me comentabas ahora de lo comparativa que has hecho con Quebec. ¿Cuándo hiciste? O sea, ¿tú hiciste a título personal una comparativa con la situación con el Quebec? Sí, cuando la inmersión lingüística se puso en marcha aquí en Cataluña, muy a comienzos de los años 80, un poco bajo mano, yo me interesé por el fenómeno y entonces vi dónde estaban los orígenes en los que se apoyaban, que era la inmersión lingüística de Quebec. Y lo ponían de forma mitificada y nadie entraba en lo que allí se hacía, sino que se hacía en Quebec porque no se iba a hacer aquí, con las referencias que había, Quebec y Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, al estudiar los libros y los artículos de Quebec, de Lambert y compañía, me encontré con que eran unas condiciones muy diferentes. Por ejemplo, la inmersión lingüística en Quebec era voluntaria. Segundo, era de familias, de gente acomodada y muy segura de su cultura en inglés. Después, era temporal, como máximo 4 años. Además, los alumnos participantes se podían retirar en cualquier momento. Luego volvían a su lengua inicial. Todos los alumnos eran muy pocos y además estaban todos controlados desde la universidad, además de los profesores que tenían en el centro. Toda aquella era una inmersión lingüística ya un poco tardía, es decir, cuando los alumnos ya habían hecho el primer aprendizaje en su lengua materna. Y además tenía todo el respaldo legal, permitido, era de permisión, pero legal. Entonces me di cuenta de que aquí justamente se estaba empezando a hacer todo lo contrario. Era obligatoria, estaba dirigida a todos los alumnos, se hacía por toda la eternidad, es decir, todo el periodo escolar, desde ahora se puede decir ya en las guarderías hasta el bachillerato y sigue después. No hay prácticamente ningún control de calidad desde la universidad, sino los profesores y los maestros hacen lo que pueden, y los padres con harta frecuencia no tienen una cultura que pueda compensar el déficit de su cultura que no reciben en la escuela. Cosa que sí pasaba en Quebec, porque los padres anglófonos podían dar a sus hijos el apoyo psicológico de decir, tu lengua, tu cultura es muy valiosa aquí y en el mundo, pero estás haciendo, diríamos, el favor de compartir con otros compañeros esta situación. Todo esto, aquí se estaba haciendo lo mismo y por tanto diríamos que la inmersión lingüística que se aplicaba y se aplica en Cataluña es exactamente la que nunca se tendría que hacer. Es la más enemiga de los grupos, de las clases populares por encima de todo. Siempre hay excepciones individuales y por tanto puede ser que a alguno le vaya bien, pero generalmente le va mal. ¿Qué otro elemento ya he constatado? A ver, yo di clases en distintos niveles, en privada y en pública, en los años 70. Entonces, puedo afirmar que muchos de esos alumnos que eran de capas populares, castellano hablantes, iban muy bien en la escuela y tenían de los mejores resultados. Y llevamos 100 y pico, por ejemplo, llevamos en el instituto cada año a la selectividad, la aprobaban, iban muy bien en estudios. Todo esto ha cambiado ahora. Son muy pocos los que llegan de este extracto social a la universidad y en no demasiadas condiciones. ¿Qué creo que ha pasado? Y lo digo a partir de haber visto muchos casos de alumnos, muchos profesores y maestros con los que he hablado, algunos en contra de lo que tenían que aplicar, incluso con algunos inspectores
que tienen que aplicar algo que muchas veces no creen, pero tienen que aplicarlo. ¿Qué es? Pues que el alumno llega de su casa a edades primarias y de repente se encuentra con que en la escuela le hablan en una lengua que no es la habitual suya. O mejor dicho, hay otros que sí le hablan en su lengua habitual, por lo cual ya se crea un desequilibrio, una desventaja de unos respecto a otros. Hay algunos que por su carácter personal pueden seguir la enseñanza sin darle demasiada importancia. Hay otros que encuentran allá un primer obstáculo que para ellos puede resultar ya insalvable. Empiezan a ir mal ya desde la infantil, siguen en la primaria y por supuesto cuando llegan a la ESO son carne de abandono y de fracaso escolar. Está muy claramente, todo el mundo sabe, que gran parte del inmenso fracaso escolar que hay en Cataluña, que es vergonzoso, todo hay que decirlo, es vergonzoso, tanto en la pública como en la concertada, pero en gran parte está recogido por alumnos que no han sido escolarizados en su lengua. Esto se ha llevado, por ejemplo, en estudios que se han hecho por gente que yo creo muy valiosa, como José Manuel Lacasa, que es un súper experto en cuestiones de enseñanza y en cuestiones de estadística y demás, y sobre todo, quizá la persona que más sabe sobre el PISA en España, pues hizo por su cuenta un estudio minucioso de las pruebas PISA 2006 y entonces se encontró separando a los alumnos por cuestiones del origen de los padres, asegurándose solo de que entraran en sus cálculos los que eran claramente españoles, sin entrar ya en los muchos inmigrantes sudamericanos, para que no cargar demasiado los datos. Y teniendo en cuenta los resultados, se encontró con que en los distintos niveles socioculturales había, se puede decir, siempre una diferencia a favor de los que habían sido escolarizados en su lengua. Y esa diferencia era tan grande que después de introducir un elemento, un coeficiente sociocultural que ya está más o menos establecido por otros estudios previos, la diferencia entre unos y otros seguía siendo estadísticamente significativa. Por tanto, eso es lo que hay, que además es lo lógico. Es decir, no se puede en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que en grandes números los alumnos son de una inteligencia parecida, pues los que han tenido mejores condiciones responden básicamente mejor. Entonces, esos alumnos, volviendo a algo que decía antes, sufren un daño psicológico que curiosamente los defensores de la inmersión ahora, en una publicación de 1972 de Òmnium Cultural y Rosa Sensat, pero hablando en sentido contrario, diríamos de la inmersión en castellano de los alumnos catalanohablantes de Barcelona, hablaba de trauma, era la palabra que utilizaban allá, es decir, esta misma gente, y que también hablaba que el nivel de lengua de los alumnos de Cuenca era claramente superior a los de Barcelona, catalanohablantes, para que se vea lo que utilizaban en un momento y cómo lo han olvidado cuando han pasado a otro. Pues entonces digo, esta cuestión psicológica evidentemente los afecta y los deja, diríamos, fuera un poco de la carrera de estudios casi desde el principio. Insisto, en grandes números hay no pocos que superan esas deficiencias y bueno, y salen adelante. Bien, por tanto, creo que no solo porque sea ilegal, sino porque es antipedagógico, porque es antisocial. Hace unos años me llamaron de TV3 para haber participado en un debate sobre esto y me preguntaron antes de ir al debate cuál sería mi posición. Cuando dije más o menos cosas como las que estoy diciendo ahora y que yo en el fondo lo consideraba un crimen social por los daños realmente malos que causaba a muchos alumnos, la reacción fue que no me llamaron. Ya no asistí y no me han vuelto a llamar. Había asistido otras veces. Quiero decir que hay algo ahí que es importante y esta gente lo sabe. A ver, quiero comentar que cuando se estaba elaborando la Ley de Educación de Cataluña, que quería uno de los más altos responsables de la Generalitat en cuestiones lingüísticas, el señor Joan Badia, en una entrevista que le hicieron en el boletín del Colegio de Licenciados, decía
amb la LEC, per primera vegada, la immersió lingüística tendrá carta de naturaleza legal. Eso significa que eran conscientes de que hasta entonces no la había tenido. Y como además, con la sentencia del estatut, no pudieron llevar adelante lo que pensaban, sigue siendo ilegal. Empezó ilegalmente, porque cuando empezaron a aplicar la inmersión, estaba vigente la ley de política lingüística. Y entonces esto decía claramente que la enseñanza tenía que ser en las dos idiomas, que se utilizarían las dos, etcétera, que a los alumnos se les haría la primera enseñanza en su lengua habitual, etcétera. Pues se la saltaron. El problema está en que ha habido mucho daño y no ha habido fuerzas suficientes significativas entre el profesorado, entre los padres, que hayan denunciado con eficacia esta situación. ¿Por qué no la ha habido? Pues porque ha habido una entrega completa y decidida de las fuerzas sindicales, de los sindicatos de clase, al nacionalismo, y al ponerse delante, diríamos, de la posible manifestación, la han controlado, la han dirigido y han impedido que salieran estos. Es más, creaban la idea de que quien decía estas cosas, como las que puedo estar yo diciendo ahora, era el malo de la película. Y por tanto, quien no quiere arrostrar las consecuencias de ser considerado el malo socialmente, pues muchas veces calla. Yo desde luego no me considero mala persona y creo además que no lo soy, y desde luego en lo que estoy hablando no soy el malo de la película. Los malos están en el otro lado, claramente. A principios de los 90, una niña muy pequeña, todavía estaba, diríamos, en infantil, no había empezado todavía la primaria, hija de unos conocidos míos, me soltó, sí, por las buenas, me dice: a mí el castellano no me gusta. Su familia era castellano hablante. Y le digo: ¿por qué? Me dice: el castellano no tiene canciones, ni juegos, ni nada. Claro, yo inmediatamente le digo: oye, tan solo en Andalucía tienes más que las que puede haber en Cataluña, o en Castilla la Vieja y la Nueva, o en La Rioja, en Navarra, es decir, tienes por todas partes. Pero claro, me di cuenta de que eso a la niña no le decía nada. Lo que decía es que cada día, en la escuela, las únicas canciones que le enseñaban, los únicos dichos, las únicas frases ingeniosas y cosas de estas, eran en catalán. Y por tanto las otras no existían. Y por tanto, toda la parte afectiva, se perdía para una lengua, porque la otra la aprendían pues como una asignatura más. Y por desgracia, en este caso veía que quizá en casa no habían hecho los deberes, porque yo conozco de otros casos en que en casa compensan. Conozco muchos profesores que han compensado que sus hijos en la escuela no recibieran esta enseñanza. Pero ahí ya vi esto. Eso es uno de los efectos de la inmersión lingüística. Y además, hay otro dato que quiero dejar muy claro. Casi 6 alumnos de Cataluña tienen como lengua materna el castellano. La lengua, sí, casi el 57%. Casi 6, más de 5,5. Casi 6 alumnos de cada 10 tienen el castellano. El castellano debiera ser la lengua, es la lengua normal, es la lengua común, pero además podría ser perfectamente la lengua normal. En todo caso, vuelvo a decir, yo he defendido claramente la presencia y el uso y el estudio y la enseñanza del catalán. Yo daba clases de literatura catalana en mis clases de literatura española de COU, el curso 76-77, 77-78, antes de que se crearan las primeras plazas de profesor de catalán, yo ya enseñaba literatura catalana. Y alumnos míos del nocturno, del instituto, aprendieron y leyeron libros de literatura catalana en catalán, gracias a que yo les convencía de que convenía que lo hicieran por razones de normalidad. Pero esto no ha sido lo que nos hemos encontrado. Se han olvidado de toda la defensa de la lengua materna, que sin embargo internacionalmente sigue siendo el criterio vigente. Se han olvidado del trauma que recibían sus alumnos, sus hijos en Barcelona. Ahora piensan que los nuestros no reciben ningún trauma porque están hechos de otra pasta y pueden aguantar cualquier cosa, pero no.
no pueden aguantar cualquier cosa. Los resultados, en buena parte el fracaso escolar viene de la política lingüística de la Generalitat de Cataluña. Les ha fastidiado, pero sus hijos no sufrían demasiado, porque ellos ya compensaban. Con ellos personalmente, o con los tíos, o con los abuelos, o con un profesor particular que ellos lo podían pagar. Y por tanto no han hecho, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Déjalos a estos. En cambio, las clases populares, que son las que llenan ese fracaso escolar, yo he creado materiales, he tenido a los alumnos más difíciles del instituto, era el catedrático, y por tanto era el que daba ejemplo, cogía a los peores desde el punto de vista académico, como personas tan buenos o tan malos como, para entendernos, como otro cualquiera, no había diferencias, pero esto. Y entonces ahí veías, claro, cuando ya cogían confianza, respiraban y se podían expresar en castellano. Es que para ellos, claro, no hablaban muchas veces en clase, porque no tenían seguridad de hacerlo, y entonces claro, vas acumulando retraso, vas acumulando pegas, esa soltura que se espera, pues no la tienen, esa espontaneidad que es algo importante, el que dices algo y el maestro te dice, tienes razón, te animas y entonces sueltas otra vez, no, como no has dicho nada o lo has dicho mal y pareces una lengua de trapo, te hace una crítica negativa y todavía te cierras más, y esto se va acumulando, y en grandes números además, y todo esto es realmente lo que me preocupa. Para mí es un problema social más que político, es un problema político, una voluntad política por parte de los dirigentes políticos de Cataluña. Y tal. Pero que no sean sí, porque por desgracia, yo como alto inspector informé de todo lo que pasaba, lo puedo demostrar, informar. Yo daba, pero eran épocas en que si necesitaban apoyos etcétera, a ver, en realidad será políticamente incorrecto, yo hace muchos años que creo firmemente que los políticos, ninguno, cree en la importancia que sí, curiosamente, tiene la cuestión lingüística. No la creen los que la utilizan para la cuestión del catalán, que simplemente lo utilizan como banderín de enganche, pretexto, coartada para otras cosas y tal, pero tampoco lo creen los otros, que como no lo consideran tan importante, en último término dicen, bueno, mientras solo pidan esto, se lo podemos dar, porque consideran que es más importante la cuestión económica, la cuestión comercial, la cuestión de apoyos en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Y por tanto, los unos, pues bueno, precisamente porque no creían, es decir, si hubieran creído que la lengua es tan importante en la conformación de la persona, es la lengua para todos. Por tanto, si es tan importante mantener la lealtad lingüística de que hablan, pues la lealtad lingüística para todos. No exijas entonces al otro que cambie de lengua. Si consideras que los inmigrantes catalanes que fueron a México y que crearon revistas de Cataluña, etcétera, estaban haciendo un gran acto y algo positivo, bien, yo también me lo creo. Pero entonces no pongas pegas a los que vienen a Barcelona y que quieren tener revistas, etcétera, y no reciben ni un duro prácticamente, ni una subvención. Que prácticamente, si tú crees que todas las culturas son aceptables y todos los ciudadanos son iguales, porque esto es una democracia, si tú eres una diputación, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, y convocas unas ayudas a todo tipo de entidades culturales de la provincia de Barcelona para sus actividades, y luego recoges tú el fallo, y entre varios miles de entidades que lo reciben te encuentras con que apenas hay una docena que tengan el nombre en castellano y ninguna de las casas regionales, y lo sé porque yo he sido presidente de una de ellas y sé lo que significa que te digan que no, poniendo datos claramente, objetivamente valiosos, y te los han valorado con un 4 sobre 10, con lo cual no te dan ayuda. O sea, incluso quieren hacerte como que lo hacen democráticamente. No, simplemente hay una voluntad y tal. Y decir, hombre, de 2.000, 3.000 entidades que reciben en Cataluña, con el 57% de la población, más un montón de migrantes que vienen mayoritariamente, que ahora son sudamericanos, que vienen con lengua y tal, y solo les dan, por cierto, hay que decirlo, de esas pocas entidades de nombre en castellano, varias eran sudamericanas y otras gitanas. Es decir, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, hay un uso
muy injusto de las creencias lingüísticas por parte de los políticos. Yo creo que entonces no lo creen. Si creyeran realmente la importancia de la lengua, tratarían a todos los hablantes tienen lo mismo, ¿no? Cada uno en su lengua. Y vuelvo a decir, los otros, en el fondo, no han tenido mucho interés en entrar por aquí. De vez en cuando ha salido alguna sentencia del Tribunal Constitucional, pero luego no se ha aplicado. La última sentencia del Tribunal Constitucional, ya de diciembre de 2010, obligaba a que las dos lenguas fueran vehiculares prácticamente al 50%. Se podría hacer alguna diferencia en algún centro donde no se hubiera alcanzado todavía la normalización lingüística, el catalán podría tener, pero aún así tenía que tener bastante presencia castellana. Indirectamente estaba diciendo que los centros claramente ya normalizados en catalán, lo que llaman, no sé por qué, escuelas catalanas, esas tenían que tener ya de entrada todas la mitad en castellano, porque eso no necesita nada de compensar. En todo caso sería al revés, porque todo es ambiente. Pues aquí el gobierno, el actual, que acaba de entrar entonces, decidió mantener la normativa anterior, con plena conciencia de que estaban saltando la ley, que estaban fuera de la ley, forajidos, fuera de límite y tal. Y han decidido, como resulta que el Tribunal Constitucional, hasta la última enmienda de la normativa del Tribunal Constitucional, no tenía poder de actuar en caso de que sus sentencias no fueran cumplidas, pues decidieron no incumplirlas y ahí estamos. Y siguiendo, vuelvo a decir, la política lingüística de Cataluña, en sus grandes apartados, sí fue y sigue siendo ilegal.